Esta mañana tengo varios pasajes, voy a procurar leerlos rápidos y simplificar para no tardarnos demasiado y para poder cerrar la idea que Dios puso en mi corazón, transmitir a ustedes en estos días. En primer lugar menciono algunas de las canciones que nuestros amados hermanos y hermanas músicos dirigiéndose en la alabanza y en adoración a Dios hoy cantaron. Entre otras menciono dos. Mi máximo amor. Qué tremendo, qué tremenda esta canción. La pregunta ¿es Jesús tu máximo amor? ¿Amás a Jesús más que todas las cosas en esta vida? Más que tu profesión, más que el título que tengas o puedas obtener, más que todas las cosas, más que esposa, esposo, hijos, hijas, más que todo amás al Señor. Porque esto está diciendo esta canción, que Jesús es tu máximo amor. Lo segundo que menciono es esta canción tomada del pasaje bíblico, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Y esta responde a la primera canción, porque Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne y habitó en Cristo, en su unigénito, en el unigénito Hijo del Padre por amor. Así que de parte de Dios hay una entrega total, absoluta, no tenemos ninguna duda. El mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Y esta canción primera, Mi máximo amor, es la que nosotros deberíamos corresponder a Jesús. Si Él nos amó tanto, tanto que envió a su Hijo, de parte nuestra tendríamos que amarle tanto, tanto, que todo lo que somos o pudiéramos ser, tiene que servir para honrar el nombre de nuestro buen Dios. Mi máximo amor, un día, cada uno de nosotros, de lo profundo del corazón, declarar, es Jesús lo que más amo en esta vida. Y esto responde al primer mandamiento que nos dio el Señor. Amar a Dios por sobre todas las cosas, aún por sobre nuestra vida. Amar a Dios es el mandamiento. Muy bien. Durante muchos años y en distintas etapas, siempre animamos a los hermanos a hacer de Cristo la parte central de su vida. Y en nuestros famosos puerta, camino y meta tenemos 3 círculos en el cual el discípulo tiene a Cristo entronado en su corazón y desde allí Cristo puede gobernar. Te pregunto esta mañana, ¿es Jesús quien gobierna tu vida? ¿Es Jesús el número 1 en tu vida? Nos encontramos después de algunos años y animar a muchos hermanos a que tengan una buena preparación para tener un futuro cómodo o acomodado, como quiera llamarlo, y les animamos a estudiar y a ser excelentes profesionales. Y gracias a Dios, muchos, pero muchos de nuestros hermanos en distintas generaciones, pero llegaron a ser excelentes profesionales, olvidando
muchos de ellos, que el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, tiene que ser lo central en el propósito de cada una de sus vidas. Vale decir, el resultado de animar a tantos a ser buenos profesionales en sus trabajos, dio como resultado, en muchos casos, buenos profesionales, pero lejos del Señor, muy lejos de Dios, porque se abocaron a sus profesiones desmedidamente y olvidaron lo central que es agradar a Dios. Si Jesús sigue siendo tu máximo amor, no veo el motivo por qué algunos se enfriaron tanto del Señor, llevando una vida placentera para sí mismo y sus familias, pero lejos de vivir bajo el propósito eterno del Señor. Obviamente hay excepciones, siempre hay excepciones. Algunos son excelentes profesionales y son excelentes hombres y mujeres que no han descentralizado a Cristo de su vida y honran el nombre del Señor. Por ellos damos gloria a Dios y por los que han desviado su objetivo y han hecho de sus estudios el propósito eterno y no de Cristo, el propósito eterno de sus vidas, de su pasión, de sus deseos. Oramos para que den el lugar central que corresponde al Señor. Empiezo con un pasaje, aunque mencioné algunos, como el verbo se hizo carne. Ahora vamos a la Escritura, abrimos Filipenses 3:1 en adelante. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Cuídense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo
sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero vuelvo a dos versos que quiero resaltar esta mañana. Pero cuántas cosas, dice el apóstol Pablo, eran para mí ganancia y las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Interesante la postura tan equilibrada del apóstol Pablo. Todo lo he tenido como pérdida y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo más importante no es todo lo que yo era antes, sino ahora que tengo conocimiento de Dios. Todas las cosas, mi preparación, todo lo que fui, lo tengo como pérdida con tal de ganar en Cristo Jesús. Y todo lo tengo, él dice, no solo pérdida, sino como basura, utiliza este término, como algo descartable. Y tenía Pablo mucho en su formación. Ahora vamos a ver algunos detalles que son importantísimos y fueron muy importantes, parte del plan de Dios, del propósito de Dios para la vida de Pablo, aunque originalmente él no lo sabía. Pero me encanta, perdonen que insista, esta postura del apóstol. Todo lo tengo como basura con tal de agradar a Dios. Nada es más importante, ni los títulos honoríficos, si los hubiere, ni la profesión, ni el oficio. Nada puede ser más importante que Cristo Jesús. Vuelvo al principio, si es nuestro máximo amor, si entendemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y realmente vimos su gloria. Hermanos, debería haber un antes y un después. Si el Verbo se hizo carne y si nuestro máximo amor es realmente Jesús, tenemos que decir lo que Pablo simplifica en esta palabra. Todo lo tengo por basura con tal de agradar a Cristo, hacer de mi vida el propósito eterno de Dios y no de vivir con un propósito personal solamente para tener un buen pasar, solamente para el deleite personal mío y de mi familia. Cuando vivimos entendiendo estos principios y podemos llegar a decir como el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura con tal de agradar a Dios, y no estoy diciendo que tenemos que dejar nuestros lugares de trabajo ni nuestras profesiones. Estoy diciendo que aquello que gobierna tu corazón, ahí viene la vida. Sobre todas las cosas guardadas, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Si en tu corazón solo está tu profesión y Cristo está fuera, o tu oficio y Cristo está fuera, algo no está funcionando bien, algo no hemos entendido del plan de Dios. Otra vez el Verbo se hizo carne por amor a nosotros y habitó entre nosotros y demostró que se puede vivir agradando a Dios en todo. Muy bien. Pero cuántas cosas para mí que eran ganancia ahora las tengo como pérdida. No son los títulos lo que ennoblecen a una persona, ni son los diplomas que pueden cambiar el corazón de ningún hombre, ni son estos la condición para alcanzar la salvación, y menos para posicionarlos delante de Dios y poder agradarle. Permítame ahora leer algo más del apóstol Pablo. Cuando estudiamos la vida de Pablo, tengo la fuerte impresión de que fue preparado y enviado a este mundo con un propósito expreso
de llevar a cabo una obra requerida por la exigencia de esa misma época en la que el apóstol Pablo vivió. Esto mismo es lo que el Señor le dijo a Ananías cuando le envió a Pablo con el fin de que recobre la vista. Ahora leo Hechos 9:15. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Interesante, ¿no? Hechos 9:15 dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Fíjense qué pensaba Dios de Pablo y de su vida, cuál era el propósito. Pablo no decidió ni el momento, ni el lugar de su nacimiento, tampoco la familia que lo crió, ni la educación que él recibió y la recibió. Todas estas cosas fueron ideadas por la multiforme sabiduría de Dios cuando Pablo aún ni sabía que dentro del plan de Dios estaba que le conociese. Leo ahora Gálatas 1:15-16. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde, fíjense lo que está diciendo este pasaje, interesante. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Desde cuándo Dios tenía pensado utilizar a Pablo? Desde el vientre de su madre. Y lo llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Interesante. Qué tremendo lo que hace Dios. Para que el propósito sea este, para que yo le predicase o lo predicase entre los gentiles, el plan de Dios. Todos estamos bajo el plan de Dios. La diferencia es que podemos oírlo y someternos al plan de Dios voluntariamente, o en la misma libertad que Dios nos da de escoger, podemos vivir bajo nuestros propios planes, dejando a Dios fuera. La formación de Pablo fue muy diferente a lo de los otros apóstoles. Sus compañeros de apostolado habían crecido con Cristo y lo conocieron como hombre antes de conocerlo como Hijo de Dios. Pablo conoció a Jesús en la gloria de su resurrección y fue después que investigó en su humanidad perfecta. ¿Se dan cuenta la diferencia? En aquellos momentos él no sabía que estaba siendo preparado por Dios. Sus propias intenciones para el futuro diferían mucho de las del Señor. ¿Se acuerdan? En Hechos está Pablo pidiendo cartas para tomar prisionero a los hermanos. Sin embargo, desde el vientre de su madre ya Dios tenía un plan. Nadie lo conocía, pero Dios, que conoce todas las cosas, ya conocía cuál era el plan que tenía para la vida del apóstol Pablo. Hechos 21:39 dice así, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudadanía
no insignificante de Cilicio, en la actual, ¿saben qué es Cilicio? La actual Turquía. Así que Pablo era ciudadano de Tarso, un lugar muy importante. Así dice Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo nació en Tarso? ¿Fue casualidad? Estaba también dentro del plan de Dios. Tarso no era una metrópolis de Tarso era una metrópolis de mucha cultura, razas y la mayor diversidad de habitantes y costumbres estaban en Tarso, donde allí se forjó el carácter de Pablo, donde allí recibió instrucciones. Es más, él era legítimamente ciudadano romano y no compró su ciudadanía como algunos tenían que hacer para pertenecer al Imperio Romano. Él era legítimo de Roma. Así que todo esto son detalles fundamentales que hicieron a la vida del apóstol Pablo y que hacen de un hombre culturalmente preparado que en todo orden de la vida, que pueda funcionar en distintos estamentos de la sociedad y en distintas culturas con un alto nivel de preparación. Pero todas estas cosas no obnubilaron la vista de Pablo. Al contrario, después de ir camino a Damasco, donde tuvo su encuentro con el Señor y el Señor mismo le habló: Pablo, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y a donde el Señor le dijo por qué lo perseguía. Entonces en ese encuentro glorioso, Pablo comenzó a considerar toda su formación, toda su impronta, toda su sabiduría, todos los años que se había preparado para funcionar en sus contemporáneos, en aquella sociedad. Y Pablo hace un resumen de esto, y es lo que leía hace un ratito en Filipenses 3, 7 y 8. Todas las cosas, todo el conocimiento, estoy parafraseando ahora, todo lo que adquirí, toda la sabiduría que tengo, la tengo por basura, es incomparable con recibir conocimiento de Dios. Y les recuerdo que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Pablo llega a este pensamiento: todo lo tengo por basura con tal de agradar a Dios. No voy a poner ningún título, nada de mi formación ni preparación antes de Cristo, sino después de Cristo. Así que así pudo usar Dios al apóstol Pablo, a este hombre que se consideraba como un abortivo entre los apóstoles, ya que él no estuvo personalmente con Jesús, pero lo conoció en la manifestación de su gloria. Aquí está un hombre coherente. Aquí está un hombre que tiene mucho de qué gloriarse y no se gloria. Que todas las cosas las ponen a los pies de Cristo, que pone su corona y la pone delante del Señor, diciendo: todo es basura. Yo quiero agradarte, quiero tener conocimiento de todo lo que tenés para mi vida. Interesante. Ojalá cada uno de nosotros podamos tener esta capacidad de tener todas las cosas como nada delante del Señor. Que todas las cosas se estremezcan delante de la majestad del gran Rey. Podés ser médico, ingeniero, arquitecto, abogado, ejecutivo, maestro, maestra, periodista, contador, oftalmólogo, pedicuro, cirujano, albañil, zapatero, atender tareas domésticas, plomería, electricista, podés ser modista,
empleado o empleada, cocinero o cocinera, carpintero, ebanista, inspector, etcétera, etcétera, etcétera. Y podés ser el mejor en la profesión o en el oficio que tengas. Pero si en algún momento de tu vida te crees más de lo que en realidad sos, no sabes nada. Conviene hacer esta reflexión que hizo el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas que eran para mí antes de conocer a Cristo ganancia, ahora las he estimado como pérdidas por amor del conocimiento de Dios. Hermanos, cuántas cosas pasaron en nuestra vida sin darle la gloria merecida a Dios. Cuántas cosas tenemos que empezar a considerar como pérdida. Los años pasan rápidamente y debemos abocarnos en forma central a agradar a Dios en todo. Tenemos que estar dispuestos a poner, si la tuviéramos, la corona o algo en que nos estamos vanagloriando más o valorando más que a Cristo, y poner nuestras coronas delante del Señor, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Él tiene que ser lo central en nuestras vidas. Amén, hermanos. Pregunto, ¿es Jesús el que gobierna tu vida? Otra vez lo mismo que pregunté al comienzo. ¿Amás a Dios más que todas las cosas y aún más que vos mismo? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros. ¿O estás tan ensimismado en lo que haces? Y puede gustarte legítimamente, esto no está mal, pero hay que buscar un punto de equilibrio. Por eso dije, animamos tanto a que todos estudien y reciban formación, que en algunos casos tenemos excelentes profesionales, pero lejos de ser hombres comprometidos con Dios. No estoy diciendo que no se van a salvar, digo que pasan esta vida sin dar el fruto que el Señor espera que demos. Seamos buenos profesionales, cada uno que tenga un oficio, hágalo como para el Señor, cada uno que tenga un título, tenga el título y trate de agradar a Dios con lo que hace, pero vuelva al compromiso sencillo y sincero delante de Dios a vivir una vida comprometida con el Evangelio del Reino. Y en el lugar donde te encuentres y en el lugar donde Dios solicite de vos, tratar de dar testimonio del Señor. Y aunque esto haga correr el riesgo de tu reputación como profesional, primero está Cristo. Siempre, primero está Cristo. Muy bien. También esta mañana la vida de Pablo es excepcional y podríamos hablar mucho de Pablo, pero no quiero usar más tiempo que el que tengo, ya que hoy tuvimos muchos problemas en la transmisión inicial y se hace tarde. Pero es interesante, un hombre tan preparado como considera todas las cosas y pone a Cristo en primer lugar y todo lo deja de lado. También me llama la atención poderosamente y me llama a reflexionar y a tener cuidado en mi propia vida, y también los animo a ustedes, la vida del rey David. Usted tiene allí en 2 Samuel 11 un suceso que es lamentable en la vida del rey David. Usted sabe que reinaba en Israel exitosamente con autoridad delegada de parte del Señor, el rey David, y para no detenerme demasiado, cuento lo que todos conocen, es un pasaje muy conocido. En el tiempo que los reyes iban a la guerra,
David envió a Joab y a sus siervos a la guerra, pero él no fue en esta oportunidad. Y destruyeron exitosamente a los amonitas. Pero en aquel momento que él tenía que estar en combate, porque estaban en guerra como los otros reyes, él decidió quedarse en el palacio. Digo, qué peligroso es el ocio cuando nosotros tenemos una tarea que llevar adelante y nos tomamos algunas licencias y no estamos en los negocios del Padre donde debemos estar. Esto le costó muy caro al rey David. Y dice la Escritura que cuando se levantó de su lecho y estaba en la terraza del palacio, observó a la distancia a una mujer que se estaba bañando, a Betsabé, dice la Escritura, una mujer hermosa, que era la esposa de Urías, de un siervo de David. Así que ustedes conocen la historia. Él envió a Betsabé, que no era su esposa y era una mujer casada. Tremendo el pecado del rey David. Estoy describiendo literalmente lo que dice el texto bíblico, lo digo con respeto. Dice la Escritura que el que cree que está firme, mire que no caiga. Así dice 1 Corintios 12. Así que no estoy emitiendo juicio, solo estoy contando lo que ya está escrito literalmente. Entonces él se llegó a la esposa de Urías, a Betsabé, cometió pecado y como colación el pecado trae otro pecado. No solo su pecado fue mantener relación con una mujer que no era su esposa, sino que Betsabé le hizo saber que había quedado embarazada, encinta. Entonces, ustedes conocen el relato triste en el que David hace llamar a Urías, Eteo, y lo llama para que, habiéndose enterado que Betsabé había quedado encinta, de alguna manera para justificar su pecado, para cubrir el primer pecado, un pecado peor ahora, para que él descienda de la guerra y vuelva a su casa y duerma con su esposa, Urías Eteo, y así justificar que el embarazo de Betsabé era de Urías Eteo. Pero Urías Eteo era un hombre que amaba a Dios, un siervo del Señor, y no quiso, cuando salió del frente de guerra, no quiso ni siquiera descender a su casa, sino que se quedó a las puertas del palacio del rey, al cual servía, y a Dios al que servía. Entonces, como esto no alcanzó para que David llevara a cabo su plan, acordó el rey David con Joab, uno de sus jefes militares, poner en la parte más recia, donde más dura era la batalla, para que finalmente Urías Eteo pierda la vida y librar el compromiso de que Betsabé estaba casada. Así que así lo hizo Joab, lo puso en la parte más recia de la batalla, donde se libraba la batalla más feroz, y ahí murió Urías Eteo en el frente más rudo de la batalla. David es informado de esta situación y inmediatamente hace venir a Betsabé ante la muerte del esposo. Betsabé también lamenta la muerte de su esposo. Pero esto no es todo, porque de cada uno de nuestros actos tenemos que saber que Dios, que es justo, tiene consecuencias. El que siembra para la corrupción, corrupción va a cosechar. Entonces,
se viene a vivir Betsabé al palacio con David. Ellos forman una familia y tiene un hijo, está el hijo en camino, y viene el profeta Natán y habla y trata de persuadir al rey David contándole una historia. Ustedes conocen la historia del hombre que solo tenía una corderita y la habría criado como si fuera parte de la familia, y otro hombre muy adinerado que no solo tenía corderos, sino vacas que también convivían en el mismo tiempo. Pero el señor del lugar, cuando tuvo convidados, en vez de tomar un cordero del que tenía cantidad de ovejas y rebaños, tomó la corderita de aquel que había criado a esta corderita como si fuera parte de la familia. Le cuenta el profeta a David esta historia, y David inmediatamente reacciona y dice así: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y ustedes saben cómo continúa esta palabra. Pero tú no hiciste lo correcto. La consecuencia fue que su hijo murió. No pudo salvar a su hijo. Juicio de Dios sobre David. Y la reacción de David, después de que Natán, el profeta, le cuenta esta historia, dijo que ese hombre que había tomado la corderita era digno de muerte. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Hasta allí nomás. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es tener autoridad, y todos tenemos autoridad delegada por Dios. Qué tremendo que es tener un camino trazado y todos estamos bajo el plan soberano del Señor y bajo el propósito eterno de Dios. Y hacer caso omiso a esto. David era el rey legítimo, pero no interpretó que la autoridad venía de Dios en ese momento, sino que dejó tomar una licencia para sí aquel día, no fue al campo de batalla y esto le generó un problema para toda la vida. Y quedó en las Escrituras y le generó pérdida. Tengamos cuidado con la autoridad que Dios nos dio. Otra vez digo, Dios nos dio autoridad, sí. Toda autoridad fue dada al Señor en el cielo y en la tierra, y Él delegó la autoridad sobre la iglesia. Cuidemos de nuestra autoridad. Todos los que ejercen autoridad. La autoridad es delegada, pero es de Dios. Y el propósito de la autoridad no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar al fin. Ejerzamos la autoridad con sabiduría para el desarrollo sustentable y sano de nuestros hermanos, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Ejerzámosla con temor y ninguno tome licencia en nada de lo que haga en su vida. Y tenga en cuenta que todos estamos bajo el plan de Dios, desde el vientre de nuestro, como lo fue el apóstol Pablo, y que recién mencionábamos, y también como lo fue el rey David, que estaba en el corazón de Dios. Pero ese lapso donde él tuvo que elegir el ocio, el distraerse de Dios, lo llevó a cometer un error que lo marcaría para toda la vida y el cual pagó con creces. Hermanos, vivamos esta vida
conforme al plan de Dios. Hermanos, que nuestra profesión, que nuestro oficio, que nada de lo que hagamos desplace a Cristo. Que en todas las cosas, en la música, en la alabanza, en las profesiones o en los oficios, Cristo tenga la parte central. Y a través de este medio que legítimamente Dios nos dio, podamos mostrar a Cristo. Dios nos dé sabiduría para revelar a Cristo en cada instancia. 1 Pedro 2:5. Lo leo desde el 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Bendita sea su palabra. Hermanos, como piedras vivas, edificados sobre aquel que es el fundamento de todo Cristo, en tu trabajo, en el comercio, en el oficio, donde estés, podés revertir todavía esta situación. Si fuiste un profesor de música donde no diste el primer lugar a Cristo, empezá a hacerlo. Si fuiste un farmacéutico, un albañil, y Cristo no fue lo central en tu vida, empezá a hacer las cosas como para el Señor, porque todo es por Él y para Él, y a Él tiene que ser la gloria en medio de tu vida y de la mía. Hermanos amados, que vos se hizo carne, ¿estás dispuesto a perderlo todo por Jesús? ¿Estás dispuesto a morir a tus pasiones, a tu profesión, a tu oficio, con tal de agradar a Cristo? El llamado desde la cruz es profundo, hermanos. A los discípulos, a los apóstoles, les hizo dejar las barcas y les dijo que les iba a hacer pescadores de hombres. A Mateo, dejar su oficio. Y a cada uno de ellos tuvieron que dejarlo todo por Cristo. Si bien para hacer esto tiene que haber un llamado, estoy sintiendo claramente que muchos tendrán que dejar por un llamado de Dios lo que están haciendo para dedicarse enteramente a agradar a Dios en lo que Él lo llama. Y otros tendrán que ser excelentes, sobresalientes, profesionales en todo lo que Dios les ha permitido estudiar. Vuelvo a decir, en oficios, en distintas, tendrán que ser los mejores para agradar a Dios en todo. Dios nos bendiga. Dios nos dé la capacidad de decir, todo lo tengo. Perdón. Dios nos dé la capacidad de decir, todo lo tengo por basura a Cristo. Todo lo que soy y pudiera hacerlo, lo pongo a los pies de la cruz. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. La paz de Cristo esté con ustedes. Oramos un instante antes de cerrar este espacio. Padre, gracias por la vida del apóstol Pablo, por su ejemplo, por su modelo de vida. Nos sirve, lo tomamos para nosotros. Un hombre tan preparado, tan bien formado, aún dentro de tus propósitos, de tu gracia. Señor, desde el vientre de su madre, cómo considera todo ser nada con tal de agradarte a vos. Así queremos vivir, así queremos sentir. Señor, también lo que leímos o parafraseamos del rey David, Señor, nos sirve de alerta para estar en tus negocios en todo momento y no tomarnos licencia, Señor, para hacer del propósito eterno lo central en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos
Señor, la fuerza de tomar estas decisiones que tenemos que tomar. Señor, danos la sabiduría de considerar lo mismo que consideró Pablo. Te bendecimos, ponemos nuestras coronas delante de la cruz y nos ponemos a tus pies, Señor, para que lo que vos digas vamos a obedecer. Bendito, bendito sea tu buen nombre. Amén.